Esta es una producción de Grupo Fórmula. La semana pasada comentamos cómo la inflación anual en julio ya bajó a 3.5, el nivel más bajo desde 2020. Una muy buena noticia para millones de mexicanos, pero la verdad es que no importa solito este promedio inflacionario, sino hay que analizar cuánto nos cuesta comer y pagar otras cosas para poder vivir o sobrevivir. Ayer el INEGI presentó por primera vez su indicador sobre líneas de pobreza. Ayer di un anticipo. Este es un estudio que hasta marzo de este año lo hacía el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este Coneval fue creado en 2004. En julio pasado el Congreso lo extinguió. Ya sabes, el pretexto de siempre optimizar recursos. Es ineficiente. Es decir, no, nadie decía que fuera ineficiente, pero era evitar duplicidades y optimizar recursos. Bien. Entonces ahora el INEGI está haciendo este estudio con la misma metodología. Lo que hacía el Coneval es que evaluaba el éxito o no de una política pública. El INEGI ya no lo hace, eso lo tenemos que hacer nosotros, los que leamos e interpretemos el estudio. ¿Qué es una línea de pobreza? Esto determina si los ingresos de una persona alcanzan para la canasta alimentaria y la no alimentaria. La no alimentaria que incluye vivienda, transporte, educación, salud, vestido. Y se fija un umbral monetario para medir la pobreza por ingreso. Cuando solo incluye la alimentaria se llama línea de pobreza extrema por ingresos. Si suma ambas es la línea de pobreza por ingresos, no extrema pero por ingresos. O sea, sí te alcanza para comer, pero para poco más, ya no te alcanza. En julio, la línea de pobreza extrema fue de 1,857 pesos en zonas rurales y 2,453 en urbanas. En un año, fíjate, de julio a julio, esta línea de pobreza aumentó casi 3% en el campo y poquito más del 4% en las ciudades. La línea de pobreza por ingreso, o sea, que incluye alimentos, con vestido, medicinas, todo lo demás, llegó a 3,397 pesos en áreas rurales y a 4,719 pesos en urbanas. Son aumentos del 3.1 y del 3.6 respectivamente. Según la línea de pobreza por ingresos, vivir en la ciudad cuesta hoy 1,322 pesos al mes más que en el medio rural para cubrir el mismo nivel básico de vida. ¿Por qué estos aumentos? En la canasta urbana, las comidas fuera de casa aumentaron casi el 8% de un año a otro, de julio a julio. Y la mayoría de la gente que yo conozco ya no tiene tiempo de regresar a comer en casa. ¿Cierto? Come en un restaurante, en una fonda, en unos tacos de la esquina, donde pueda. Es un gasto, ¿eh? Y por cuando supuesto, tu gasto sube en comida 8% y tu sueldo no, te pega. Pero no solamente eso, comer en casa también fue más caro. Un ejemplo, un bistec de res de un año a otro aumentó 18%. La leche pasteurizada aumentó 8%. En el campo, el patrón fue similar y pues la gente está sufriendo. ¿Qué significa todo esto? Que para las familias se necesita mayor dinero o la mayor parte de su presupuesto se va a comida y lo que le quede a transporte, vivienda y educación, y le queda ya muy poco para ahorrar o para salud. Entonces, ¿qué dice este análisis? Que los programas sociales del gobierno federal y de los estatales son amortiguadores de la pobreza, pero son insuficientes. Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2024 del INEGI, en los hogares más pobres, los apoyos del gobierno representan 17% del ingreso total en los más pobres. En los que son más pobres, pero un poquito menos más pobres, el 9%. En los hogares más desahogados, apenas el 0.8%. Las transferencias, que son recursos que un hogar recibe por transferencias, por becas, por donaciones, por lo que tú quieras, ya son del 42 al 44% de los ingresos que son transferidos a los hogares más pobres. Aunque 82% de las familias reciben algún tipo de apoyo social,
Este no compensa el alza sostenida en el costo de la canasta básica. Y sí, todos los lunes sale el director de la Profeco y dice, mire, la canasta más barata es aquí. Y esto está muy bien, pero el director de la Profeco ha de pensar que si lo ves, dices, la canasta más básica está aquí, está en otro pueblo, pues me voy a ir al otro pueblo, está del otro lado de la ciudad, pues me voy al otro lado de la ciudad. Y se le olvida el director de la Profeco. Y con el aumento del costo del transporte, que es uno de los renglones que más recursos consume una familia, ¿no? Bien. Cerca del 36% de la población mexicana vive en la pobreza. Y esto es un dato discutible, porque a veces para definir a México un pobre, si tienes bicicleta ya no eres tan pobre. Entonces, cuidado, son definiciones, todos los gobiernos tienen sus definiciones muy elásticas, ¿no? Pero la mayoría de la población de México es muy vulnerable a los aumentos de precios en alimentos sobre todo y en servicios, como los de un restaurante, una fonda, una lonchería. ¿Qué va a pasar? Que a menos de que haya un verdadero aumento del empleo formal bien pagado y se le dedique más dinero a los apoyos sociales, se va a revertir el problema de la pobreza. Claro. Desafortunadamente, la situación de México y la situación internacional no permiten avisorar que en el corto plazo esto vaya a ocurrir. Y los pobres van a seguir siendo pobres. Los no tan pobres se pueden volver en más pobres porque la situación es difícil. No niego que funcionen los programas sociales, pero no son suficientes porque no tenemos todo el dinero del mundo para ellos. Y había que construir una refinería, qué caray. Y había que lanzar un aeropuerto y una línea aérea, digo. Mira, yo te agregaría algo a estos datos que me parecen muy interesantes, pero que tienen un punto ciego, si me permites, enorme, sí, claro. Que es cuál es el efecto de la tecnología en la desintermediación del trabajo. Y ahí cuando, además de esto, le metes un factor de vamos a generar más empleos o no. Menos. Claro. Menos. Entonces, este problema por sí solo en el tiempo se hace más grande, se exacerba, porque el número de plazas disponibles se hace menor. Y no solamente en México, ¿eh? No, los datos están saliendo de Estados Unidos y de Europa. Y a eso voy. Ujulé. Normalmente, tú lo sabes, el dato de ocupación de los recién egresados en Estados Unidos es superior al dato de ocupación de la población en general. Y ahora, por fin o por primera vez, empezamos a ver que los jóvenes están encontrando menos trabajo que los ya ocupados. Ese es un indicador de un cambio en patrones de trabajo. Un ejemplo, antes los coders, ¿qué son un coder? Los programadores. Los programadores, sí. Las empresas no se daban abasto en conseguir programadores. Sí. Hoy hay un creciente desempleo en programadores porque las plataformas de inteligencia artificial cada vez hacen mejor lo que ellos hacían y mucho más barato. Es que jóvenes que están pensando en una carrera, empiezan a ver cuáles son las carreras del futuro, olvídense de derecho y administración y economía, a menos que quieran ustedes pertenecer a los desempleados que manejan un taxi en el futuro. Claro. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.